el cual nos complace informarle que mantiene una formación académica en lo que es formulación y evaluación de proyectos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una especialidad, al igual que una licenciatura en Ingeniería de Ciencias de Sistemas, Administración de Empresa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, experto en informática telecomunicaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mantiene una experiencia profesional en los servicios, más que todo delivery, LEAC for Latam. También es administrador de redes e infraestructura. Mantiene también experiencia laboral como jefe de infraestructura regional de soporte L1 para América Central, y mantiene publicaciones e investigaciones a través de los análisis forenses y respuestas incidentes de ciberseguridad empresariales en el año 2024, y una administración de sistemas management ISM en el año 2023. Nos complace darle la bienvenida a nuestra sala virtual de CESI 2024 al Magister Sergio Quiroa desde Guatemala con la conferencia La revolución de la inteligencia artificial en la seguridad de estrategias y soluciones emergentes. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Jenny. Feliz noche. Deme un minuto, por favor. Perfecto. Voy a tratar de no redundar mucho en temas que habló el ingeniero anteriormente y voy a tratar de enfocarme en otros aspectos que creo que nos pueden generar mucho valor. El tema de ciberseguridad y tema de inteligencia artificial van muy amarrados de la mano. Por lo tanto, voy a tratar de que mis skills y lo que les estoy presentando vayan en esa línea. Oyen, vamos a tratar algunos temas en puntual. Primero, la inteligencia artificial. Segundo, la IA en el contexto de ciberseguridad. Y tercero, la IA en el contexto laboral actual y cómo podemos implementarlo. Voy a tratar de ser muy rápido en cuanto a temas muy generales que habló el ingeniero anterior, pero voy a tratar algunos puntos muy en particular que nos pueden generar bastante valor en nuestro día a día. Primero, pues creo que la explicación fue muy buena del ingeniero anterior, pero vamos a refrescar un poquito. Dice que la inteligencia artificial, cuando nos referimos a la inteligencia artificial, hablamos de aquellos sistemas informáticos capaces de detectar su entorno, pensar, aprender y tomar decisiones en función de sus objetivos. Estos se dividen en 4 tipos: inteligencia asistida, inteligencia aumentada, inteligencia automatizada e inteligencia autónoma. Pero vienen temas muy importantes. ¿En qué nos ayuda la IA? Creo que el panorama o el catálogo de beneficios que podemos tener con la IA es bastante amplio. Trataremos de ubicar los más importantes o los que se generan en el día a día de lo que realizamos. El primero es la toma de decisiones más inteligentes. No significa que como seres humanos nuestras decisiones no sean las más inteligentes. Simplemente hay una división muy importante que se debe tomar en cuenta. La primera, la inteligencia artificial toma decisiones muy frías. Como pueden ver, dice basada en algoritmos de IA, en una gran cantidad de datos o big data y patrones complejos. El ser humano lo toma basado en su conocimiento, en sus vivencias y en sus sentimientos. Entonces, esto nos hace muy diferente a las máquinas y es por eso que toda la vida la inteligencia artificial va a depender o va a necesitar de nosotros para estar lo más apegado a la realidad posible. Lo segundo es la personalización. La IA les va a permitir ofrecer productos y servicios. Inclusive la IA les puede ayudar a buscar ese mercado meta. No somos especialistas de mercadotecnia, pero listo, me meto a Gemini o me meto a ChatGPT y puedo colocar mi presupuesto, mi mercado meta y mi mercado en el que yo podría ser competitivo versus los demás. Y la guía puede ser tan buena de decirme, ok, te voy a dar la guía y tú puedes hacer paso 1, 2, 4, 5. Eso nos facilita mucho en temas de personalización. Innovación. Definitivo, ¿verdad? La IA es el motor de muchas innovaciones en diversos campos, desde la medicina hacia la fabricación, como lo comentaban hace un momento, y la automatización de tareas. Muchas veces nuestro diario es de generar tareas automatizadas muy repetitivas.
nos consumen mucho tiempo. La idea de la IA no es reemplazarnos como un insumo en el trabajo, un insumo académico o en un ámbito en el que ustedes lo quieran utilizar, sino más bien liberarnos de todas aquellas funciones para que nosotros podamos hacer un trabajo mucho más creativo, podamos tener el tiempo y dejar las tareas repetitivas de la IA y nosotros enfocarnos en mejorar nuestro perfil como tal y también brindar un plus en lo que hacemos en el día a día. Es muy bueno conocer la historia. Tratar de ser muy breve, pero como bien decía, la inteligencia artificial no es algo nuevo. Viene de 1950 a 1970 por medio de redes neuronales. El inicio era de máquinas pensantes, ahorro de energía, temas de consumo de servicios. Ahí venía a realizar el tema. El segundo fue el aprendizaje automecánico. En este caso es el tema de Machine Learning, que creo que se te hace un poquito más familiar. Y luego llegar al presente o donde estamos el día de hoy, que es el Deep Learning, donde se impulsa el auge de la inteligencia artificial. Este no es un tema nuevo, simplemente no era un tema tan conocido por muchos mitos que se trabajan alrededor del mercado. El Machine Learning y el Deep Learning son tecnologías un tanto diferentes. A pesar de tener una misma base, tienen un ángulo de ejecución bastante diferente. El Machine Learning lo que hace es aprender gracias a la propia información que le vamos ofreciendo. Es decir, el algoritmo basado en tendencias y algoritmos de regresión, él aprende en base a lo que nosotros le decimos. El Deep Learning va un poquito más allá. Este genera un valor adicional cuando el registro es más extenso y comienza a trabajar de cierta forma autónoma. Ambos funcionan con una inteligencia que aprende cada vez más a medida que se incrementa el uso sin necesidad de un humano y le transmite un proceso de información. Un pequeño ejemplo de lo que es Machine Learning y el Deep Learning. El Machine Learning en sus inicios tomaba la información, la clasifico, la tabulo y luego doy los resultados. El Deep Learning no. Como bien dicen, la evolución de la IA nos lleva de reducir el proceso de extracción y de clasificación a un proceso que incluye los dos de forma sistematizada. Esto implica reducción de tiempos, reducción de costos, automatización y muchos otros más. Quería comenzar con los conceptos. Tratamos de ser muy breve porque era un tema que habían tratado hace un momento, entonces trataré de no repetir o redundar en lo mismo. Pero tenemos el tema de los mitos y esto creo que es muy, muy importante. Lo primero que hay que saber es que la inteligencia artificial no solo son robots. En realidad se habla que a pesar de que es lo que nos dice la industria del cine, novelas y diversos mitos de lo que se habla, la IA es mucho más que máquinas y se mueven y ejecutan movimientos y acciones humanas, ¿verdad? En realidad el futuro de la IA solo representa de un 5 a un 10% como máximo en cuanto a lo que será la IA y el resto va basado en nuestro diario vivir, en aplicaciones, procesos de optimización y demás, muy por fuera de lo que se considera. El segundo es que destruirá puestos de trabajo. Es un mito que ha estado por muchos años. Se decía que al momento de que yo utilizara inteligencia artificial iba a comenzar a despedir personas, pero no. En realidad lo que hace este mito es, el IA no tiene la capacidad multitarea propia que tenemos los humanos. La IA nunca va a poder ser tan multifacética como lo podemos ser. Entonces es imposible que nos pueda reemplazar como tal. Más sin embargo, sí, va a eliminar algunos puestos o algunas funciones, pero eso implica que la inteligencia artificial también va a necesitar personas que le ayuden a alimentar toda esa data y entonces el perfil va a ser menos operativo y va a ser un poco más administrativo operativo. Esto es completamente una ventaja versus los mitos que se tienen a nivel general en cuanto a la información que tenemos. La tercera dice que generará un ahorro sin precedentes. Se comenta que la IA, en realidad, solo el 28% de los trabajadores, que como bien lo comentaba el compañero,
de América Latina destaca por el ahorro de costos en sus compañías. En realidad no es un ahorro tan significativo. Es decir, voy a colocar tres robots y voy a despedir 20 personas. No, en realidad el costo no funciona de esa manera. El tema es si hay una optimización en cuanto a procesos, mejor aprovechamiento del tiempo, etcétera, pero no significa de que si yo coloco inteligencia artificial en mi empresa voy a tener un ahorro del 90% porque simplemente tengo máquinas. Eso es completamente falso. ¿Va a provocar dependencia de los humanos? Tampoco. Algunos dicen que perderíamos los puestos de trabajo. Otros decían que eso va a provocar que la inteligencia dependa de nosotros. Eso tampoco es así. Precisamente lo que busca la IA hoy en día es que el procesamiento de textos, ciertas labores muy repetitivas y temas que nos facilitan la vida, sean hechos por la máquina sin intervención de nosotros. Nosotros simplemente vamos a ser un gestor de información y extracción para una validación posterior, pero en realidad la IA se va a encargar de hacer nosotros. No necesito estar en todo el proceso de intervención de la IA para que esta funcione. Y la última, que evolucionará de forma imparable. Esto hacía muy buena referencia el ingeniero. Comentaba el tema de Terminator, de máquinas y alguien que se va a dedicar a destruirnos y demás. Eso no es así. Sí hay algunos aspectos que van evolucionando por sobre lo que nosotros tenemos conocimiento, pero no significan que esos sean datos completamente válidos. Entonces, estos son mitos que en realidad deben omitirse en algún momento, pero son los más comunes. Traté de compartírselos para que tengan un poco de noción. Hay un tema muy importante y eso va muy amarrado también en temas de inteligencia artificial y en nuestro diario vivir, y es la IA en el contexto de ciberseguridad. La seguridad a nivel de la IA pues representa la evolución en la defensa cibernética, pero es esencial definitivamente, ¿verdad? Lo que es evidente es que los avances continuos en la programación maliciosa y temas como phishing, mensajes de SIM swapping, eh, cualquier tema de suplantación, ingeniería social, etcétera, lo que realiza en realidad o precisamente nos fuerza a pasar a temas de IA es porque los tiempos de contingencia y de resolución pueden ser mucho mejor que nosotros. Eh, un ejemplo es, nos puede llegar un mensaje, no todas las personas somos completamente muy expertas en temas de software, en temas de un phishing, cómo validar si una URL es auténtica o es simplemente es un ataque para obtener mi información, cómo quito datos de la metadata de un archivo. Lo que busca en realidad la IA como ciberseguridad es, primero, ayuda a reforzar las brechas en el personal de ciberseguridad. Eso significa que no necesito tener una persona que esté todo el día evaluando cada una de las alertas que genera la empresa en la que puedo trabajar o en un tema académico. Todo ese tipo de cosas no funciona de esa manera. La verdad que la inteligencia artificial lo que hace es crear programas inteligentes que pueden aprender las actividades y aplicar conocimientos para resolver problemas complejos. En este caso, a nivel de ciberseguridad, nos permite la oportunidad de identificar y responder a las amenazas con mayor velocidad y capacidad. La IA en realidad es una competencia que puede mejorar otros productos. En este caso, en el tema de ciberseguridad, perfecciona el enfoque de productos de prevención, detección y respuesta que nos va a ayudar a ser mucho más predictivos. Los resultados van a ser más rápidos y la corrección va a ser más efectiva. Es muy importante que el uso de la IA sepan que también tiene un lado oscuro, definitivo. Se puede utilizar para temas de prevención, pero también se pueden utilizar para temas de ataque. Entonces es muy importante que vayamos de la mano con la IA para ir reforzando estas brechas de seguridad. Otro tema importante en temas de seguridad es que la IA promueve una identificación de amenazas mucho más rápida. Es decir, puedo colocar una programación de IA
que me haga una validación de la SIM, pensemos en un tema de telecomunicaciones, que pueda hacer una detección del comportamiento de una línea telefónica. No hablo de privacidad de información, refiero al comportamiento. Resulta que las métricas dicen que mi SIM ha estado por 2-3 meses en Ciudad de Guatemala en un teléfono Samsung. Perfecto. Al siguiente mes, yo decido cambiar de Samsung a iPhone. Ningún problema. Pero la inteligencia artificial toma todos mis datos de registro y evacúa o evalúa la información necesaria e innecesaria que puede tener en ese aspecto. Ok, entonces va a decir, Sergio cambió de móvil, pero su patrón de comportamiento es exactamente el mismo. Entonces, no es una alerta. Sergio cambió de móvil. Pero, ¿qué pasa si en este tema de SIM swapping resulta que Sergio está hoy en Guatemala y mañana está usando su móvil en Bélgica? Entonces, comienza a generar alertas. La IA puede hacer toda esa labor que a nivel humano es muy complicada. Generar alertas, generar automatización, y por eso que la identificación de amenazas más rápido surge de este tema. La IA lo puede generar en cuestión de minutos y una persona en revisión manual puede llevar varias horas, días o inclusive meses, ¿verdad? Dependiendo de lo que realicemos. Otros temas importantes es la predicción de riesgos de información. La predicción es bastante importante. ¿A qué hace referencia la prevención, verdad? Como tal, o la predicción. Es, si se detecta a nivel de empresa que una persona suele abrir todos los correos porque se ganó un iPhone 15 Pro Max color dorado de 5 teras que no existe, la predicción puede decir que la métrica que el usuario simplemente todos los días revisa todos los correos y le da clic a todos los links. La inteligencia artificial puede tomar esos patrones de comportamiento y generar políticas de seguridad en nuestros firewalls o en cualquier tema que posea un MTU y decir, esta persona abre todos los mails. Este es un tema muy repetitivo en esta persona y que puede ser muy recurrente en los demás. Perfecto, ¿qué realizamos? La misma inteligencia artificial puede tomar esos datos, hacerlo predictivo y comenzar un tema de anti-spam. Eso va a reducir las brechas de seguridad o de infección que pueden ocurrir en mi organización. Este es un tema muy importante, por lo cual la inteligencia artificial nos brinda muchos beneficios. La IA permite a las empresas contrarrestar el paso de las amenazas a instancias superiores. ¿Cuáles son esas amenazas a instancias superiores? Un ejemplo muy claro es el tema de los ransomware. Generalmente pueden ingresar de diferentes formas los ransomwares. Generalmente ingresa por usuarios, en otras llega por algún ataque en específico. Hay diferentes formas. Pero ¿cómo podemos evitar esas amenazas a instancias superiores? Simplemente un ransomware puede ingresar a nuestra empresa y raptarnos toda la información. Ellos poseen un sistema de IA. Vamos a evaluar, dice. Ok, vámonos en un algoritmo. Vamos a hablar a un nivel muy bajo para no ser muy técnico. Viene el ataque, llega a un equipo y detecta que su información va a ser valiosa o no. Esta información, al no ser valiosa, no vale la pena para el atacante y esto va generado por algoritmos de IA. Entonces, como ya logré entrar a la empresa a través de una persona que dio un clic donde no debía, esto automáticamente comienza a expandirse a nivel de backdoor y entonces uno nunca va a saber que la amenaza está ahí. Cuando esta amenaza llega a un equipo, un gerente financiero, por ejemplo, nota que hay un tema numérico, existen números de cuenta, existe mucha información y entonces hace la encriptación de los equipos.
Este tema es uno de los temas más críticos a nivel de empresas. Puede generar inclusive la quiebra de una empresa. Puede representar rescates de muchos millones, pérdida de información, pérdida de carteras de cobros, vaciado de cuentas. El tema puede ser bastante grande a nivel de empresas. ¿Y cómo lo podemos contrarrestar? Precisamente con herramientas de IA, colocaciones de firewalls, temas de aplicaciones de antivirus que hagan un tema de razonamiento de inteligencia artificial, hacer un recorrido automatizado de los equipos, validar el comportamiento del tráfico, hacer un bloqueo inmediato si hay un comportamiento erróneo en los equipos, si detecta que hay una especie de tráfico malicioso, bloquear los equipos de inmediato, y todo eso puede hacerse por medio de inteligencias de IA. Y la efectividad de los controles, que redunda precisamente en lo que estábamos hablando hace un momento. Pero vamos a cambiar un poquito el aspecto. No todos de la IA se trata de que, obviamente, tenemos que tener mucho cuidado, pero no se trata de que enfocarnos solo en ese tema y decir, bueno, no lo voy a usar. No se trata de eso. En realidad se trata de tener mucho cuidado con lo que hacemos, obtener el mayor beneficio de las aplicaciones, siempre tener las herramientas de seguridad activadas en nuestros equipos, pero también utilizar en nuestro mercado laboral. La IA en el contexto laboral actual a niveles de seguridad dice que está creando nuevas oportunidades laborales que requieren la habilidad como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. La IA también está mejorando los trabajos existentes a regenerar la exactitud y precisión en muchas tareas, como el control de calidad y el análisis de datos. Como les mencionaba en el tema de los mitos, se decía que la IA iba a generar mucho desempleo. En realidad eso no es así. La IA al contrario va a generar mucho más empleo. Siempre va a existir una oferta-demanda, entonces es necesario que las personas tengan empleo. Y simplemente nos va a sacar de esas tareas rutinarias que no generaban mucho valor y nos va a tratar de llevar al siguiente nivel. La inteligencia artificial automatiza el aprendizaje y descubre repetitivos a través de datos. ¿Esto qué significa? Que la inteligencia artificial a robots basados en hardware utiliza métricas de inteligencia artificial para validar la frecuencia de alto volumen de una tarea. Les pongo un ejemplo. Resulta que utilizo en mi empresa SAP for HANA, pero yo para facturación electrónica imprimo demasiados documentos. Eso implica de que yo imprimo documentos, estoy malgastando insumos, estoy perdiendo tiempo yendo a la impresora, luego a sacar copias, luego a archivarlo, ocupo espacios físicos y seguramente esa información va a una nueva persona y otra persona va a perder el tiempo con esto. Este tipo de tareas la IA las puede automatizar. Es decir, por medio de análisis puede decirte, listo, ¿por qué necesitamos imprimir las facturas? No es necesario, no es necesario. Hagamos un archivo electrónico, listo. Entonces comienza a generar sugerencias de mejora en nuestros procesos productivos y decir, listo, no necesito imprimir, necesito crear un repositorio en la nube o una carpeta local en SharePoint o donde ustedes quieran y decir, este procedimiento puede ser mucho más efectivo. Va a evitar menos búsqueda de papelería cuando lo necesitemos, les va a ayudar a tener un mejor uso de los recursos energéticos, nos va a volver Green IT, porque ya no estamos imprimiendo y gastando tanto papel, y nos va a permitir aprovechar el tiempo en cosas más productivas. La IA agrega inteligencia a productos existentes. Esto creo que es un tema bastante común, ya lo han utilizado, probablemente no están familiarizados del todo, pero ya lo usan, porque dice que la inteligencia artificial ya existe en muchos productos. Estamos hablando de Alexa, estamos hablando de Siri en los teléfonos iPhone, la inteligencia artificial de edición en los móviles. Todo ese tipo de herramientas ya existen en los móviles y por eso el mito que decía que todo va enfocado en robots se desmiente, porque simplemente de un 5 al 10% se va a ocupar en temas de robot. El resto está en nuestro diario vivir, en un celular, en un microondas, en una tostadora, en un bombillo, en una cerradura de una puerta, en un reloj. Es decir, la inteligencia artificial está en todos lados. Simplemente hay que identificarla y obtener el mayor provecho posible.
La inteligencia artificial se adapta a través de algoritmos de aprendizaje progresivo. Esto creo que era lo que les hablaba de Machine Learning y Deep Learning. La inteligencia artificial no siempre va a estar haciendo las mismas tareas, al contrario, siempre va a estar un paso de adelante de muchas tareas que a nosotros nos puede llevar un poco más de tiempo. Va a venir algoritmos, va a jugar ajedrez, va a evaluar la contingencia con la que yo abro el refrigerador y me va a decir que lo estoy abriendo de forma necesaria. Hay muchas tareas que en realidad la inteligencia artificial nos va a ayudar en un tema de aprendizaje progresivo. Ellos lo generan, pero también nos lo generan nosotros como personas. La inteligencia artificial analiza más datos y datos más profundos. Es un hecho que como personas tenemos un umbral de cansancio. En algún momento ver tanto número nos puede agotar mental y psicológicamente en algún momento. Y la idea de la inteligencia artificial es precisamente facilitarnos esa vida por medio de Big Data. Si hay muchos datos, yo no necesito analizar muchos datos. Al contrario, yo necesito validar las métricas, generar los parámetros, generar las políticas de análisis de datos y simplemente obtener los resultados para tener un análisis mucho más humano. Pero el resto de información puede estar analizada de forma exacta, puntual, utilizando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también logra una increíble precisión. Aquí disminuimos un punto de falla que ocurre mucho con las personas. Generalmente tecleamos mal, una falta ortográfica, un punto, una forma de sumar con calculadora que sé que aún se utiliza. La inteligencia artificial nos ayuda a tener esa precisión. Simplemente hay que saberlo utilizar de la mejor forma y entonces vamos a comenzar a tener muchos beneficios. En el ejemplo aquí se habla de interacciones con Alexa, Google Search y Google Fotos, todas basadas en aprendizaje profundo. Esto significa que ya no necesito yo ir a un Google y ir a teclear. Hay inteligencia artificial que puede buscar y si no existe me la crea. Entonces, los niveles de precisión en cuanto a búsquedas de aprendizaje profundo son bastante interesantes. La inteligencia artificial saca el mayor provecho de los datos. Como bien hablábamos de los ejemplos que hemos estado dando en cuanto a análisis de información en temas de seguridad, la inteligencia artificial nos ayuda a obtener respuestas a casos que para nosotros pueden ser muy complejos, porque podemos saltar algunos detalles. La inteligencia artificial es tan puntual que no nos va a dejar saltar ningún tipo de detalle, al contrario, nos lo va a mostrar y nos va a dar un panorama más amplio para que podamos tomar las decisiones respectivas. Pero ¿por qué normalizar el uso de la IA? Como bien lo comentaban, en efecto es el nuevo petróleo y se habla que es la cuarta revolución industrial. No voy a ahondar mucho en ese tema, creo que se habló anteriormente, entonces voy a tratar de avanzar un poco más y decirles que precisamente la inteligencia artificial nos ayuda en todos los ámbitos. No crean que solo está en ciberseguridad, no crean que solo lo tienen los bancos o solo lo tienen los móviles. De acuerdo a nuestro rol laboral, nosotros podemos utilizar diferentes herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo soy un creador de contenido, no significa que sea un creador de contenido de TikTok, pero sí un creador de contenido de gestión en una empresa, yo por medio de la IA puedo generar, ya sea con DynoBrain, con CopyAI, Jasper o WriterSonic, dar todos mis datos a la inteligencia artificial y que ella me diga cuáles son mis flujos, cómo generar flujos, cuáles deberían de ser mis controles, cómo genero la mejora continua y precisamente el tema de tecnologías Agile lo podemos hacer a través de este tipo de aplicaciones que nos pueden ayudar esos tips para identificar. Si hay un tema de retroalimentación que no nos genera, lo volvemos a incluir y la misma inteligencia artificial nos va a ayudar a generar nuevos procesos si los anteriores propuestos no nos han fallado. ChatIA, pues bueno, hay varios temas, creo que ya lo conocen un poquito más, son temas de ChatGPT, Varia, que es Genesis, Cloud y ChatBing. La inteligencia artificial tiene muchos beneficios a ustedes, hay que saber aprovecharlos. El tema de un chatbot no significa que es solo para buscar cosas, al contrario, nos puede ayudar a orientarnos y saber
que hay muchas cosas que no sabemos, pero las podemos aprender. Creo que el ser humano tiene esa cualidad que las máquinas nunca van a tener. Y es el tema del deseo de aprender un poco más, el deseo de superarnos, el deseo de buscar alternativas ante situaciones que nos están afectando. Y la chat ya nos puede ayudar a generar soluciones. Yo entro a un trabajo en el que requieren que desarrolle en un lenguaje de programación que no conozco. Muy fácil, ingreso a la aplicación, le explico a la aplicación qué deseo hacer y que me dé todo el código fuente. Entonces, las actividades que no conocemos pueden ser simplemente un copy-paste, pero hay que tener mucho cuidado. Que el tema sea un copy-paste no significa que yo puedo acomodarme a que la aplicación me está diciendo qué hacer, porque simplemente la aplicación, recuérdense, va aprendiendo y se va mejorando con el uso de nosotros. Entonces puede hacer que la información que me den no cumpla todo lo que yo necesite. Entonces es muy importante que todo lo que hagamos lo validemos nosotros y chequeemos que la información sea en base a lo que necesitamos. Otro tema es la edición de video. Creo que es algo que lo conocen mucho. Está el tema de Runway, Descript y Adobe Premiere Pro. Nos ayudan a generar herramientas de edición de video de IA. Simplemente le decimos que necesitamos que tenga el video y él automáticamente se encarga de todo. Automatización de tareas IA como Zapier o Bardem. Puedo colocar líneas de producción, decirle a la IA que necesito mejorar mis tiempos en producción, necesito validar los tiempos de producción de la máquina, salir de mis tiempos estándar y comenzar a salir al tiempo máximo de producción de una línea. Le doy el número de modelo del equipo, necesito decirle cuánto necesito, hago una proyección a la demanda. Esto también lo puedo hacer por medio de IA. Creación de imágenes. Ya no es necesario que estemos batallando por encontrar imágenes, simplemente con IA podemos generar fotos con tacuche, podemos generar alguna imagen que no exista, que puede ser de ciencia ficción, etcétera. Son temas o herramientas de fácil uso y presentaciones de IA. En realidad ya no necesitamos, si no somos un experto en PowerPoint, pues no hay problema. Me voy a Webpick, me voy a Canva, me voy a Tom, le digo que me ayude con una presentación de inteligencia artificial, me va a pedir 2, 3 datos y lo subo. Y lo mismo con temas de hojas de cálculo. Podemos utilizar el GPT de Google for Workspace, el Sheet GPT o la Helix, que me ayudan a tener una gestión de hojas de cálculo. Hay algo muy importante y que siempre le digo a las personas cuando hablo en temas de ciberseguridad y temas de IA es, tenemos que tener simplemente mucho cuidado con lo que vamos a subir. Recuerden que los sistemas de IA son métodos con algoritmos que van aprendiendo de la información que les vamos brindando, lo que vamos solicitando y los ajustes que podemos ir realizando, por lo cual sí hay que tener mucho cuidado con lo que colocamos. Les pongo un ejemplo. Pensemos que estoy en hojas de cálculo y voy a trabajar mis estados financieros. Ojo, esa no es una información que yo debería estar subiendo a temas de IA o temas de consultas de ChatGPT porque no sé realizar formulaciones. Lo que pueden hacer es trabajar un preformato con información ficticia y entonces organizarlo y luego gestionarlo. Es muy importante tomar todo ese tipo de precauciones porque al final de cuentas recuerden que todo lo que sube a internet ahí se queda. Y entonces aquí están las herramientas de producción, darles un resumen de lo que les he dicho. Hay un tema o hay una frase que quisiera dejarles y es que la inteligencia artificial no es el futuro, en realidad ya es el presente. Creo que juntos estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Es importante subirnos al barco, no quedarnos y tener todas las precauciones, pero seguir adelante. Creo que esto es todo. No sé si tienen alguna pregunta o comentario en el foro. Agradecido, Magíster Sergio, por tan interesante tema, sobre todo por la revolución de la inteligencia artificial en las
seguridad, estrategias y soluciones. Queremos entonces darle el pase a Magíster Denis Branda para poder realizar el segmento de preguntas y respuestas. Adelante, Magíster. Así es, gracias, profe Amaya. En este momento tenemos una pregunta que dice así. A ver, bueno, en este momento no tenemos pregunta, profesor Sergio. Así que de esta manera le agradecemos de parte del comité organizador de la Facultad de Economía del Sexto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación, CESI 2024, por su excelente ponencia. Sí tenemos preguntas. Sí tenemos pregunta, compañera. Sí tenemos. Ahí. Sí, perdón. Adelante. ¿Qué recomendaciones podría darnos para prepararnos en esta nueva revolución en el uso de la inteligencia artificial? Una de las recomendaciones que podría darles en esa nueva revolución es, primero, qué queremos realizar y hacia dónde queremos ir. La inteligencia artificial nos va a poder dar muchas soluciones, muchas alternativas, pero al final de cuentas la decisión de lo que nosotros queremos hacer o hacia dónde queremos ir no lo va a decir ninguna inteligencia artificial. Entonces, consejo número 1, generemos qué es lo que necesitamos realizar y hacia dónde queremos ir en cuanto a tecnologías de IA. Segundo, documentémonos en inteligencia artificial que en realidad nos generen un valor en este tema. Y tercero, con herramientas como ChatGPT, ustedes pueden ir generando este camino de gestión por medio de IA que les va a poder ir dando esa guía para llegar a esa nueva revolución. Como les digo, ChatGPT nos va a dar las reglas, nos va a dar los pasos, pero a dónde queremos llegar es una parte que nosotros le tenemos que decir. ¿Existen regulaciones para el uso adecuado de la inteligencia artificial en las empresas? A nivel de empresas, queda muy a criterio a veces de los departamentos de ciberseguridad. Creo que ese es un tema tan reciente que aún no genera una homogeneidad a nivel de políticas. Sí existen normas, existen inclusive certificaciones como ISACA y demás, que nos ayudan a tener una guía de las mejores prácticas en a nivel de gestión. Runbooks que nos ayudan a tener acciones a nivel de control y políticas de regulación de IA. Pero un estándar general mundial es bastante complicado. En realidad, esto queda muy a criterio de las empresas de acuerdo al uso que quieran dar a sus recursos. ¿Qué tipo de amenazas puede detectar la inteligencia artificial con mayor precisión? Muy buena pregunta. En realidad, te podría decir que todas, a excepción de las que son día cero. A nivel de ciberseguridad, todos los días tenemos ataques, ¿sí? Inclusive las métricas dicen que a nivel de cybersecurity se generan más de 18,000 ataques diarios a nivel de América Latina. Entonces, la IA, precisamente a través de motores de antivirus, motores de firewalls, heurísticas y demás, nos ayuda precisamente a tener esa precisión. La precisión nunca va a ser del 100%, la precisión puede ser de un 90 a 95% basado en las políticas que generes en tu empresa, pero la IA nos ayuda a tener ese porcentaje tan alto. De lo contrario, tendríamos un porcentaje bastante bajo, porque en realidad las amenazas de día cero son muchas. ¿Qué recomendaciones podría darnos para prepararnos en esta nueva revolución? Ok, esa creo que se había respuesto, pero creo que hablan sobre precauciones también. A nivel de precauciones es mucho cuidado con la confidencialización de la información que subimos. Es muy importante que la información que colocamos, aunque sea IA, mantenga la mayor cantidad de privacidad. Tratemos de modificar los datos, que nunca sean los datos reales si son datos muy delicados para nuestra empresa o que van a comprometernos. Tratemos que la información que colocamos no contenga nuestros datos personales. Por ejemplo, decirle a la IA, ¿cómo puedo garantizar que mi cuenta del Banco Internacional número X
esté segura. Bueno, de ahí ya estamos cometiendo un error, estamos dando información muy confidencial y entonces las precauciones es tener mucho cuidado con la información que subimos y tratar que la información sea lo menos sensible para evitar comprometernos nosotros mismos. En la generación de imágenes, la inteligencia artificial tendrá contemplado una mejora en cuanto a imágenes más realistas. Sí, por supuesto. Inclusive en este momento, no solo para imágenes, sino también en temas de tesis. Y por eso es muy importante que la inteligencia artificial, todo el mundo lo exploremos. Porque ya existen herramientas que nos permiten humanizar ese tipo de textos o ese tipo de imágenes. Puedo tener una imagen que se ve muy real, pero ya hay herramientas de inteligencia artificial que me permiten humanizarlas. Entonces va a ser un poco más difícil identificar qué es verdadero o qué es falso. Inclusive eso pasa mucho con temas de videos o imágenes que ahora se hacen montajes y eso todo precisamente es con IA. Actualmente existe seguridad para protegernos de la inteligencia artificial en caso de que comprometa nuestra vida privada y profesional. Es una buena pregunta y es bastante complejo. Miren, en realidad sí hay herramientas y como les digo, todo lo que sea sensitivo no lo subamos a internet, ni lo estemos publicando por IA, ni lo estemos consultando. Ese es uno a nivel de ciberseguridad, es un tema bastante importante. Nunca comprometamos nuestra información. ¿Qué pasa? Si nuestra información ya es pública, la información ya en realidad es de todo el mundo, ya no es de nosotros. Entonces, ¿qué medidas puedo tomar yo si eso llegara a ocurrir? Comenzar a hacer cambios de passwords, cambiar números de cuenta, bloquear, colocar el método del MFA, que es el segundo factor de autenticación, tratar de modificar toda la información que está en la web. Eso me permite mejorar mi medida de seguridad. Una información que está en internet en realidad es imposible quitarla de ahí. La Universidad Autónoma de Chiriquí y la Facultad de Comunicación Social en el Sexto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación le agradece su excelente intervención con este tema, la revolución de la inteligencia artificial en seguridad, estrategias y soluciones emergentes, al magíster Sergio Quiroa.